¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores que comienza, que es el primero del mes de noviembre. Eso es lo que quise decir. Y siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya noviembre pasó demasiado rápido este año. Para algunos no del todo bueno, insisto, porque los datos que van saliendo de lo que tiene que ver con la economía no son de los mejores. Por otro lado, el gobierno manifiesta que este era el rumbo en definitiva que creen y consideran ellos que es la solución a una historia nefasta que, según, insisto, son las palabras del propio gobierno, ¿no? Habrá que esperar, se viene un fin de año en donde ya empieza a generarse cierta polémica en cuanto a cómo va a ser. Algunos dicen que sectores de la oposición incentivan alguna situación medio conflictiva, otros dicen que va a ser un fin de año normal, y lo que uno pregona desde los lugares en donde laburamos es que por lo pronto sea tranquilo, que aquellos sectores que están más postergados tengan la posibilidad de ser en un punto asistido por el mismo gobierno y por los diferentes estamentos que el gobierno tiene para que sea más llevadero, pero no solo en lo que tiene que ver con la situación del fin de año, sino de manera permanente. En lo que tiene que ver con lo macro, hay que decir que se aprobó un presupuesto. También hubo mucha polémica en el Congreso de la Nación acerca de la situación de las dietas que iban a cobrar los diputados. Esto es un poco el panorama de esta semana que acaba de terminar. En lo que tiene que ver con los lugares en donde estamos habitualmente, finalmente, hay que decir, se inauguró el túnel de Palomar, ese que está en el límite, está en el distrito de Morón, pero que limita con 3 de febrero, un túnel que comenzó con varios túneles de la zona, más precisamente con el de Martín Coronado de 3 de febrero y con el de Villa Voz, ese que está ahí al final de la calle Hornos y que cruza el ferrocarril Urquiza en los dos casos. Pero llamativamente este túnel no se había culminado, ¿no? Aquellos 2 túneles del cual estoy hablando terminaron antes de la elección del año pasado y llamó la atención que este de Morón, que había comenzado con los otros 2, no se terminó. Algunos manifiestan que hubo un problema de diseño, más precisamente en la altura del túnel, y no posibilitó que se termine en tiempo y en forma. Lo terminó la gestión que vino a posteriori, ¿no es cierto? En este caso, la de Cambiemos, si es que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, si es que tiene que ver con el gobierno nacional, el propio gobierno de Mauricio Macri, si tiene que ver con lo municipal, Ramiro Tagliaferro, el actual intendente de Morón. Escuchen un pedacito de lo que hablaban los 2 intendentes, porque ahí estuvieron la semana pasada tanto el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, que invitó a su par de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Un Diego Valenzuela que, hay que decirlo, con su discurso pareció sentirse más cómodo que el propio Tagliaferro ahí en esa inauguración. Escuchen un extracto de esos discursos ahí en el escenario y después sí vamos a una nota. Y uno se encuentra con las historias permanentes del ida y vuelta entre 3 de febrero y Morón. Una empleada de la UGC que vive en Martín Coronado. Otro trabajador del municipio de Morón que tiene la suegra en Ciudad Jardín. O sea, somos lo mismo, somos hermanos. Y hay que trabajar en consecuencia. Los intendentes tenemos que dialogar y planificar en conjunto, no como se hacía antes, que por desconfianzas personales dejaban a los vecinos como rehenes. Si no hay diálogo, no puede haber trabajo en conjunto. Y lo que nosotros estamos proyectando de acá en adelante, y este es el primer gran mojón, y yo me siento honrado, Ramiro, de que me hayas invitado, es a partir de las obras grandes que nos provee Nación o provincia, como va a ser con la Márquez, trabajemos cada vez más juntos Morón y 3 de febrero. El primer paso va a ser el entorno de esta estación. Nosotros vamos a planificar las secretarías de obras públicas de los 2 municipios, todo
todo el entorno de la estación y el centro comercial en conjunto, si son lo mismo. Uno cruza una vereda y pasa de municipio. La realidad es que las vías y el sistema ferroviario ha quedado bastante antiguo y bastante atrás en el tiempo, y terminan siendo en muchos casos muros que dividen a nuestros vecinos, muros que dividen a nuestras familias. Entonces es la vocación, es la responsabilidad, es las ganas que tenemos los dirigentes, los que tenemos el mandato de todos ustedes, de hacer que vivamos un poco mejor y de alguna manera, en el sentido figurado por supuesto, derribar estos muros y que lo podamos disfrutar. Escuchaban ahí un extracto de los discursos tanto de Valenzuela como del propio Tagliaferro, y acordaron los dos intendentes en un laburo en conjunto en lo que tiene que ver con la estación de El Palomar. Fueron muy críticos en función del desfinanciamiento que tuvo esa obra y que no se terminó, después de varios meses, que no se terminó quizás en tiempo y en forma. Les manifestamos en el bloque anterior los motivos que esgrimen aquellos que llevaron adelante la obra, obviamente gente de la gestión anterior. Lo cierto es que después de esos discursos tuvimos la posibilidad de hablar con ellos en una especie de mano a mano, porque no termina ahí todo el tema de la obra. Hay un trabajo en conjunto que van a seguir. Ellos apuntaron mucho a esta especie de diálogo que empiezan a transitar, ¿no? Porque tanto Sabatella en su momento con el propio Curto, ellos lo resaltaron, no se hablaban y estaban en distritos pegados, y esto es algo que hay que reconocérselo, no está bueno, porque en definitiva esa distancia no es tanta, al contrario, conviven de manera permanente los habitantes tanto de Morón como de 3 de febrero, y así mismo con los de Burlingame y con los de San Martín. Me parece que el diálogo es más que necesario. A eso apuntaron, de eso hablaban, y esto es un extracto de la nota que ellos dieron a posteriori de hablar ante el público, que estaba muy contento obviamente por la inauguración de este túnel. Y después de ellos, escuchen la nota que hablamos ahí con los intendentes, y después vamos a ver otra inauguración en un distrito cercano. Estoy hablando de Burlingame. Veamos ahí la nota que dieron en la inauguración del túnel de Palomar. Es muy importante, pero no solo importante para el municipio, no solo para Morón, es muy importante para todos los vecinos de la zona. Tengo el orgullo de que me acompañe en esto siempre, dando ánimo, estando cerca, dando una mano, y hoy también presencialmente el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y la verdad que esto termina de unir a nuestros vecinos. Diego recién lo decía y es cierto, cuánta gente. Digamos, nosotros tenemos empleados en Morón que viven en Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín hay gente también que trabaja en el municipio o en cualquier otra cosa que vive en Morón. Y esto es eso, es unir, es facilitar, es derribar las barreras, es que el vecino gane tiempo. Es seguridad vial. Acá el túnel tiene 4 cámaras, 2 domos adentro y 2 cámaras más en cada uno de los extremos, lo cual es importante también. Así que nada, y es coherencia con lo que venimos haciendo, con lo que decimos siempre, con lo que siempre sostenemos. En esto con Diego comulgamos, ¿no? Es una metodología. Para nosotros esto es hacer para la gente, la política es eso, es vocación de servicio y hacer, y es lo que venimos haciendo, y bueno, y muy contento de que creo que acá queda claro que estamos cambiando de verdad. Se habló mucho de la historia del túnel en sí mismo, ¿no? Porque comenzó en una gestión y termina en otra, digamos. ¿Cómo ustedes lo manifiestan y cómo sigue en función de las otras obras que tienen previsto? Nosotros, como les decía hoy, heredamos 13 obras nacionales, de las cuales 11 estaban totalmente paradas y desfinanciadas. Esta es seguramente una de las 2 más grandes que estaba parada y desfinanciada junto con la cuenca Boquerón, en términos económicos, en términos de caudal. Nosotros lo que hicimos fue, la pusimos en activo de vuelta, conseguimos el financiamiento, tuvimos que hablar con el Ministerio de Transporte de la Nación para que la financie, y después hicimos lo que faltaba a la obra en tiempo récord para poder inaugurarlo, porque era una demanda, una necesidad de los vecinos nos demandaban que tengamos esta obra. ¿Cómo recibieron la obra? Cuando nosotros recibimos la obra estaba, como les decía hoy, teníamos solo un perimetral de seguridad, no teníamos ni siquiera el obrador activo, y lo más grave, que pensamos que era nada más que una cuestión de activar la obra operativamente. Cuando empezamos a ver la carga presupuestaria, habían 40 millones que se habían girado para esta obra que no estaban en ningún lado. Naturalmente se usaron para otra cosa. Entonces tuvimos que volver a cargarle financiamiento en
el presupuesto a la obra para que poder seguirla adelante. Valenzuela, vos manifestaste también en tu discurso la posibilidad de seguir trabajando juntos y de obras, el anuncio de obras en conjunto tanto con el gobierno de Morón como el de Hurlingham, ¿no? ¿Cuáles son las que vienen? Bueno, nosotros sentimos natural la cooperación, el diálogo, más allá de la afinidad personal que hay con Ramiro, que me siento honrado en nombre de los vecinos de Ciudad Jardín, de Caseros, de hoy estar acá, porque el túnel cambia toda la movilidad de la zona y es un disparador importante para todo lo que queremos hacer juntos. Antes mencionamos que los intendentes de 3 de febrero de Morón, que nos antecedieron, no hablaban entre ellos. ¿Cómo no tener un trabajo cooperativo y planificado en conjunto entre municipios que están tan unidos en todo sentido? Nosotros con San Martín, con Morón, a Ramiro le pasa lo mismo con otros municipios. Creo que el trabajo regional es fundamental. Y a partir de este túnel, que tiene un impacto, colabora mucho en lo que es el transporte del ferrocarril San Martín y en la movilidad urbana de toda la zona, vamos a poder trabajar en conjunto todo el entorno de la estación Palomar. Recién los comerciantes nos agradecían esta posibilidad de ser escuchados y de un trabajo entre las dos municipalidades, porque si no, uno hace una cosa, no la coordina con el de al lado y no hay progreso. Así que creo que lo que viene ahora, y ese es nuestro compromiso y es nuestra manera de ser por otra parte, es poner a los equipos a trabajar en conjunto para mejorar toda la zona, unir cada vez más a 3 de febrero y a Morón y dar cuenta de que para la gente esto ya es una misma cosa, que no tiene que haber frontera. ¿Diálogo también con otras jurisdicciones? Hablo del Estado nacional y provincial entre los dos municipios y trabajo coordinado. Sí. Por supuesto que nosotros nos sentimos intérpretes de un territorio y de los vecinos, pero también nos sentimos intérpretes de un proyecto nacional y provincial. Y en ese sentido articular totalmente con el gobierno de María Eugenia, con la nación en sus diferentes ámbitos para que las obras se hagan. Yo recordaba hoy una frase de Mauricio en otra obra en 3 de febrero, obras asociadas a alegrías y no a corrupción. O sea, mucha obra articulada entre los 3 niveles de gobierno y trabajada regionalmente. En eso estamos. Va a haber que modificar la 201 y la Marque también, que están seguidas uno de los acá, temas que vamos a trabajar conjuntamente. Vamos a tener noticias si Dios quiere. Bueno, clarito los intendentes y críticos. Y también la última pregunta, que medio que se iban, tenía que ver con que tanto la 201 y la Márquez son sectores que no están del todo buenos y ojalá que tomen cuenta de esto. Creo que ya hay algunas intenciones de trabajar esa zona, porque es llamativo. Perdón, el túnel está bueno, pero si uno sale por la 201, empezó a hacerse un trabajo en la 201 en cuanto a la pavimentación. Pero de noche es una boca de lobo eso. Hay que ponerle un par de... Hay que iluminarla concretamente para que quede bien toda esa zona que es necesario y que hay un tránsito impresionante de vehículos. Mientras grabamos este programa, hay que decir que tanto Valenzuela como Tagliaferro y el propio Ritondo están en un operativo de compactación de autos en el barrio La Esperanza, ahí en Remedios de Escalada, en la avenida Márquez. O sea que está, si se quiere, unido todo en función de la zona, ¿no? Y como le decíamos antes de ir a la nota, estuvimos en otra inauguración, en este caso en la Feria del Libro de Hurlingham, una feria del libro que llama la atención en los tiempos que corre, en donde pareciera que la lectura ha quedado en segundo plano por todo lo que tiene que ver con el avance cibernético. Estuvo ahí el propio intendente Zabaleta y hablamos con él a cuenta de esto, ¿no? De qué significaba esta Feria del Libro, una Feria del Libro que va a tener, quizás cuando ya este programa salga al aire ya haya concluido, pero son varios días y nosotros estuvimos en la inauguración, una Feria del Libro que va a tener charlas y, entre otras cosas, y quizás todo tenga que ver con lo mismo, va a haber una charla, se comenta una charla entre los intendentes Zabaleta, Tagliaferro, Valenzuela y el propio Gabriel Cato Podis. Allí estaremos nosotros y después se lo mostraremos la semana que viene. Por lo pronto veamos la inauguración de esa Feria del Libro con las palabras de su intendente Juan Zabaleta. Para que los vecinos concurran, inauguramos hoy la Feria del Libro. Nos parece que es más que importante, ¿no? Lo charlábamos con nuestro director de Cultura, con Damián Celsi,
el presidente del Consejo Deliberante, Martín Rodríguez, el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Miguel Quinteros, el presidente del bloque de concejales de Cambiemos, que le agradecemos que esté presente, Pablo Sibori. Este es un hecho para la comunidad, ¿no? Para que, entre otras cosas, podamos seguir desarrollando la cultura, ¿no? La Feria del Libro tiene que ver con inclusión, tiene que ver con derechos, tiene que ver con, bueno, con poner a Hurlingham en el lugar donde se merece, ¿no? Que es, digo, teniendo todos los días actividades vinculadas a la cultura y fundamentalmente esto que tiene que ver con, bueno, con el desarrollo, con el crecimiento y con la posibilidad de que nuestras chicas y nuestros chicos puedan en estos días, desde hoy miércoles hasta el domingo, poder venir a ver todo lo que tiene que ver con, bueno, con el libro, con el arte, con la cultura, digo, con el desarrollo popular también. Vamos a tener presentes muchos escritores, muchos disertantes, que tienen que ver con el pensamiento de la Argentina fundamentalmente, con ese pensamiento de la Argentina que tiene que estar siempre vinculado al rol del Estado, ¿no? Un Estado que tiene que proteger a los que menos tienen, un Estado que tiene que incluir, que tiene que integrar y que tiene que seguir, bueno, desarrollando una Argentina para 40 millones, ¿no? Y bueno, ese es el camino que humildemente venimos a construir desde aquí, desde Hurlingham. No es una meta menor el hecho de impulsar la lectura en tiempos en donde lo cibernético está muy de moda, ¿no? Con mucho auge. Todo lo contrario, a nosotros nos parece que es plantear desde el libro, desde el pasado, desde los orígenes, desde el presente, construir hasta el futuro, ¿no? Consolidar todo lo que tiene que ver con la educación y fundamentalmente con la capacidad intelectual que tienen que tener aquellos chicos que tienen que forjar la Argentina del futuro, ¿no? Y ese es el camino, ¿no? Más allá de la compu, más allá del internet, más allá de todas las herramientas de tipo comunicacional que hoy nos hacen acceder al mundo, siempre es bueno tener un libro entre las manos, siempre bueno es leer autores argentinos, que los hay, que son muchos, y venir a escucharlos, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí en el distrito la participación de muchos autores, bueno, entre otros a Osvaldo Bayer, que para nosotros es un referente, ¿no? Y bueno, esto es lo que vamos a vivir con cientos de miles de vecinos entre hoy que inauguramos día miércoles hasta el domingo, y los aprovecho a ustedes para invitarlos a todos en este quehacer, en esta comunidad, digo, política que tiene que ver con la integración también, ¿no? Hoy nos acompañan todos los sectores de la política del distrito y eso también es bueno, ¿no? De cara a la sociedad, ¿no? Que más allá de las diferencias podamos, digo, concentrar y consolidar un camino en función de los vecinos de Hurlingham. Recién escuchaba que decía los libros no muerden. Qué importante, sí, claro. Qué importante, ¿no? Poder promocionar la lectura y la lectura crítica en estos tiempos que corren. Eso nos decían nuestros viejos, mi vieja, los libros no muerden, agarralos. Y bueno, por eso creemos que todos los días lo trabajamos para ser hombres y mujeres de bien, ¿no? A partir de la lectura, ¿no? Y está bien ser crítico, me parece que en la democracia está muy bien ser crítico, ¿no? Con el respeto que se merece y en el marco, ¿no? de estos años 33 que vivimos de democracia, ¿no? No hay que tenerle miedo a la crítica, al contrario, hay que asumirla, hay que ser responsable y hay que aprender a corregir a partir de la crítica, ¿no? Así que bueno, hoy nos toca a nosotros ser críticos y opositores al gobierno central y al gobierno provincial, pero lo hacemos con mucha madurez, lo hacemos con capacidad de gestión y proponiendo desde Hurlingham políticas que fundamentalmente tienen que ver con lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Que es incluir, que es generar derechos a todos, ¿no? En esto de la igualdad. Digo, creemos que es tan importante un pibe de William Morris como uno de Hurlingham Centro, un chico de Villa Club como uno del barrio 2 de Abril, ¿no? Y para eso trabajamos todos los días. Ahí escuchaban a Zabaleta aclarando todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro. Y ¿saben qué? Aprovechamos porque ese mismo día se había inaugurado el túnel y le preguntábamos acerca de las críticas que habían tenido los intendentes en función del desfinanciamiento para esa obra. Y Zabaleta no miró para otro lado, contestó, dijo lo siguiente y también nos contó acerca de una reunión que tuvo en la semana que acaba de concluir con el propio Ramiro Tagliaferro. Hablaba de esa reunión y manifestaba que tenía que ver con la seguridad. Y después de escuchar este tramo de Zabaleta, sí vamos a adentrarnos en el tema de la seguridad, porque estuvieron Ritondo, estuvo Patricia Bullrich, estuvo Bursaco, ahí en Morón, anunciando fuerzas federales para el conurbano. Hubo muchas críticas por parte de los intendentes, tanto Tagliaferro como
Valenzuela por el hecho de que pertenecía a una gestión anterior y manifestaban por lo pronto que no había sido lo mejor, lo más adecuado cómo se había tratado la construcción del túnel, ¿no? El túnel se inauguró y la verdad que a mí me parece que también hay cosas que hay que plantearlas, ¿no? Hoy se vienen inaugurando obras que se comenzaron durante la gestión anterior, durante la gestión de nuestro gobierno, y está bien que sea así, está bien que se termine. La verdad que la podrían haber terminado antes, porque la obra estaba muy avanzada, casi en un 70%, y tardaron casi un año más en inaugurarla, pero bueno, está inaugurada, ¿no? Y eso lo que hace es beneficiar a los cientos de miles de automovilistas que, bueno, saliendo por la avenida Roque y la 201, van a tener la posibilidad de tener un tránsito más ágil, ¿no? Y esto tuvo que ver también con una decisión que en su momento tuvo el ministro Florencio Randazzo, el ministro de Transporte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de que esto se hiciera de esta forma, ¿no? Bueno, nosotros en Hurlingham todavía no lo tenemos, no se aprovechó. Bueno, ahora comienzan, Dios mediante, a partir del 15 de noviembre, las obras de los túneles bajo nivel del paso de Bolívar bajo las vías de San Martín y del paso de Santana bajo las vías del ferrocarril Urquiza, que van a ser los dos primeros túneles bajo nivel que va a tener el distrito para empezar a mejorar y ordenar el tránsito y la mejora de la calidad de vida, ¿no? ¿Te reuniste con Tagliaferro? ¿Hay buen diálogo con los intendentes vecinos? Están llegando los gendarmes y nosotros tenemos una zona conflictiva que es la Triple Frontera, ahí en la rotonda de Camargo, en Arenales y la Ruta 4. Es una zona muy complicada, fundamentalmente para los vecinos de Hurlingham, digo, más allá de eso, ser parte del distrito de Morón. Pero bueno, esto tiene que ver también con la responsabilidad de trabajar mucho todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura y fundamentalmente con políticas de seguridad. Es clave que los intendentes, en los límites de nuestro distrito, también tengamos una articulación en función de quién entra y quién sale a cada uno de nuestros distritos y el control. Así que bueno, la reunión tuvo que ver con la gestión y en este caso con la seguridad. Los vecinos de 3 de febrero sacamos los residuos de 18 a 20 horas, o sea, ahora. Sácala vos también, dale, que nos sirve a todos. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Bueno, crítico en cuanto... Bueno, una crítica, si se quiere, de buena leche, como se dice, ¿no? Porque lo concreto es que el túnel está y también nos anticipó acerca de esta reunión que tiene que ver con con el intendente, en este caso de Morón, por el tema de las fuerzas federales. Fuerzas federales que fueron anunciadas por la propia Patricia Bullrich ahí en la localidad de Aedo. Estuvo acompañada tanto de Ritondo como del propio Bursaco y el intendente de Morón. Ahí anunciaban que va a haber fuerzas federales para el conurbano. Escuchen un breve resumen de lo que sucedía la semana pasada en medio de la tormenta, ese anuncio de llegadas y confirmación de fuerzas federales a los distintos municipios. Nosotros vamos a estar aquí en una zona que sabemos que es compleja, pero vamos a estar trabajando en dos niveles. Vamos a estar trabajando y acompañando la tarea de patrullaje que hacen las policías locales, que hace la policía de la Provincia de Buenos Aires, pero también vamos a estar trabajando en lo que es la investigación, la inteligencia criminal. ¿Por qué? Porque uno de los temas que nosotros hemos visto durante todo este tiempo de gobierno es que al delito complejo se le gana siendo más inteligente. Alguna vez se dijo que es un delito organizado y que el Estado está desorganizado. Bueno, nosotros queremos dar vuelta a esta tortilla, queremos que el Estado esté organizado y desorganizar el delito.
que esta va a ser la forma de poder ganarle. La verdad es que estamos muy comprometidos con esta función, comprometidos con una función que no es fácil, pero que tiene algo fundamental, que es cada vez que uno logra que haya menos droga, que haya menos armas, sacarle las armas a los delincuentes, que podamos evitar los secuestros, que podamos trabajar para que haya más seguridad, menos violencia, menos conflictos, menos homicidios, menos robos. Estamos trabajando por un país mejor, por jóvenes con más expectativa y más futuro. Además de Morón, ¿cuáles son los otros distritos que contemplan la presencia de fuerzas federales? Sí, vamos a tener los 33 distritos, 32 del Urbano y Mar del Plata. Esta semana comenzamos en Mar del Plata, la semana pasada, y ayer arrancamos en Morón, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría y Almirante Brown. Y dentro de una semana cerramos el círculo de primer cordón con San Martín, Ituzaingó, Hurlingham, 3 de febrero, Vicente López y San Isidro. De esta manera vamos a ir avanzando semana tras semana hasta tener cubiertos los 32 distritos más Mar del Plata. Una sola cosa. Lo que no se puede hacer con esto, y creo que es la actitud de la gran mayoría de los intendentes, es especular con la seguridad. Entonces me parece que con la ministra de Seguridad siendo clara dónde vamos a distribuir, por qué lo estamos distribuyendo, qué es lo que estamos mirando, me parece que a veces la intendenta Magario se coloca en lugar de especulación, y la verdad que la inseguridad no da para que especulemos, sino para que trabajemos juntos. Así que lo mejor es seguir trabajando juntos, mirar para adelante, tratar de resolver los temas de la matanza, que son muchos, que no son de ahora, y que la deuda con la inseguridad la tiene históricamente la provincia de Buenos Aires con la matanza. Nosotros vamos a intentar resolverlo paso a paso y con la gran ayuda que nos está dando el gobierno federal, pero sin especular. El comentario que puedo hacer es que el operativo fue muy bueno, pedido por la Justicia Federal, el doctor Slocar, y decirles que la verdad es que nosotros queremos poner las cosas en claro. Si la Cámpora quiere ser gendarme o policía y quiere manejar la seguridad, que se presenten en las escuelas y veremos si pasan los exámenes y estarán y cuidarán a la expresidenta o a cualquier ciudadano. Mientras tanto, mientras nosotros seamos el Estado y nosotros manejemos las fuerzas de seguridad, no va a haber ninguna organización de ningún tipo, ni propia ni ajena, que maneje la seguridad que no sea la fuerza de seguridad. Así que les dejamos el mensaje claro. Si no se dan cuenta en qué lugar están y cuál es el rol, y el rol lo tienen confuso, entonces se lo tendremos que aclarar. Ayer quedó claro dónde está el Estado y la militancia, si quiere otro rol, abiertas las puertas de las escuelas para que se presenten. Muchas gracias. Bueno, miren qué hay para hablar acerca de los lugares donde estamos de manera habitual. Esto fue un extracto. Al final del programa le vamos a mostrar, porque vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque en estos tiempos se están llevando adelante obras en la Ruta 8, en estos tiempos hay posibilidades de, ¿cómo se dicen?, de asambleas para definir túneles
en distintos lados, en el caso de San Martín, y ya empiezan a generar cierta polémica. Ahí lo escuchaban recién a Zabaleta también acerca de los túneles que va a tener Hurlingham y que nunca tuvo en años, ¿no? Hay de todo para hablar, ¿no? Y en el mientras tanto también hay que decir que esto tanto que hay para hablar posibilita que alguna gente que se dedica a la política también se dedique a escribir libros. Y estoy hablando ni más ni menos que de la propia Margarita Stolbizer, que hizo su presentación en su Pago Chico, estoy hablando de Morón, de su libro tan emblemático que es el libro Yo Acuso, un libro que genera cierta polémica, porque algunos sectores los ven con buenos ojos, porque denuncia todo lo que tuvo que ver con la gestión anterior del kirchnerismo, y otros no lo ven tan agradablemente, sencillamente porque dicen que es un libro que está, si se quiere, direccionado, intencionado, inclusive hasta algunos manifiestan que tiene ciertos apoyos externos. Vaya uno a saber. Lo concreto que Stolbizer estuvo en Morón con la presencia de algunos políticos, no solo de su rama política, digo, del GEN, de donde pertenece, sino también gente del Frente Renovador, hasta el propio intendente de ese lugar, Ramiro Tagliaferro, y nosotros vamos a hacer un desglose de lo que iba a ser una muestra escénica, una presentación escénica, digo, porque tenía ribetes de teatro, el tema de la presentación de este libro Yo Acuso. Me acompaña en este bloque para desmenuzar un poquito esta presentación, la colega y amiga Gabriela Rojas Pérez. ¿Cómo andás, Gaby? Muy buenas noches, señor Correa, muy buenas noches a todos. Usted sabe que los dos Yo Acuso emblemáticos, tenemos un Yo Acuso latinoamericano de Pablo Neruda, que se lo hace al presidente González Videla, en su calidad de diputado, pero de escritor, porque sobre todo esto, el Yo Acuso y el Yo Acuso de Emil Solá, también tienen la fuerza de la escritura y la fuerza de denunciar hechos mediante y en el momento en que ocurren. Usted que es más leída que yo, digamos, por su función y demás cosas. ¿Usted quiere saber si el libro lo escribió Stolbizer o se lo escribió? No, bueno, eso yo no tengo tantas dudas en eso, digamos, pero bueno, no viene al caso. La pregunta era, ¿se puede utilizar de manera remanente un título como es el Yo Acuso, digamos, porque no tiene... Yo creo que para hacerlo hay que estar a la altura de las circunstancias. ¿Sí? Los dos, estos Yo Acuso emblemáticos, precisamente tienen que ver con denuncias en el momento en que transcurrían. Recordemos que Pablo Neruda debe exiliarse a la República Argentina, escapa, cruza la cordillera con unos amigos a caballo, digamos. Este es el nivel de persecución del que estamos hablando. Persecución política, persecución de vida. El Yo Acuso de Emil Solá también tiene esta grandeza y de denunciar lo que sucede en nuestro tiempo y en nuestro momento ahora. Me parece también que a veces las cuestiones se toman como oportunismo, ¿no? Con esta hay que decir también, nobleza unida, en un tramo la propia Stolbizer manifestó que no se quería comparar, pero bueno, no se quería comparar, pero le puso Yo Acuso, le hubiera puesto, qué sé yo, yo digo, qué sé yo, no sé, pero bueno, ella dijo eso. También ¿no? puede decirle me contaron. Me contaron, me dijeron, qué sé yo, no había recursos, pero bueno, es más vendible así, ¿no? Porque valía 300 mangos, 300, casi 400 mangos el libro, ¿no? Yo creo que sí, creo que responde a el modelo que quiere ella implementar, a la imagen que quiere dar. Me parece que es importante denunciar, ¿no? Pero me parece también que tiene que ver con los contextos, con los momentos. Recordemos que ella no es una escritora, sino que es una política. Claro, y con el rol de cada uno, ¿no? Y además que es una política que tiene obligaciones como funcionaria pública, entonces que todo esto esté realmente acompañado con las denuncias pertinentes, porque los roles que nos corresponden son importantes, y me parece que también en este lugar debería poner claro cuál es su rol frente al nuevo gobierno
frente a las denuncias de corrupción que ya enfrenta el Bueno, gobierno. pero estamos en pleno proceso de presentación del libro. A ver, pero un datito antes de eso. Es que yo voy por el yo acuso dos. No, bueno, a ver, el tema es el siguiente. Nosotros dijimos, lo vamos a desglosar a la presentación más que nada, no al libro, porque no lo hemos leído. Por lo pronto, se presentaba de esta manera y algo falló. ¿Por qué? Porque iba a ser como una especie de entrevista. Y la iba a entrevistar un periodista... No, de Morón no, porque ni de la zona. Era un periodista de... Bueno, sí, era un vecino de la zona, pero era un periodista de TN, que se caracteriza, digamos, por estar en un programa que, está claro, ya... ¿Qué es lo que piensa? Es lo que piensa, digamos. Rodrigo Alegre, pero Alegre no fue. Entonces, esto manifestaba Stolbizer. Hacer una entrevista pública con bastante formalidad, donde el presentador era el periodista de Canal 13, de TN, de Telenoche, Rodrigo Alegre, que además es un vecino nuestro de Castelar, y Rodrigo nos avisó hace un rato que no podía venir. Entonces vamos a pasar de lo que iba a ser una entrevista seria con un periodista de investigación casi a un stand-up. Porque así es como me siento, la verdad. Y esto tiene que ver con varias cosas. Primero, porque después de haber escrito un libro, tal vez la vocación artística no me venga demasiado mal. Y bueno, me animo, obvio. Lo otro es que Sandra y los chicos y Evangelina que se ocuparon de organizar esto, lo hicieron arriba de un escenario. Y entonces esto tiene que terminar en stand-up, por supuesto. Y la otra cuestión, como todos se imaginarán, es que más allá de lo dolorosamente serio, grave y triste que es lo que nos pasó, a veces pienso también que da para reírnos, que da para escribir una novela, porque sinceramente es tan desopilante lo que pasó en la Argentina de los últimos años, que si no fuera por lo doloroso, bien podríamos hacer un estándar de la corrupción. Ahí explicaba, era una especie de stand-up porque ella tenía que presentar, pero no nos dijeron, por ahí le podíamos haber dado una mano. Lo que pasa es que somos periodistas de cabotaje nosotros, lamentablemente. Yo el libro soy muy responsable, el libro lo hubiera leído y hubiera hecho un reportaje divino. Bueno, yo no lo hubiera leído y le hubiera hecho un reportaje, digamos. No sé si divino, pero le hubiera hecho un reportaje, ¿no es cierto? Otra de las partes que habló de otras cosas, ¿no? Sí, habló de otras cosas, manifestó otras cosas, me parece importante escucharla y ver en definitiva lo más importante que es la presentación del libro. Claro, porque ella dice en una parte de qué se trataba el libro y eso hablaba Margarita Stolbizer. El libro comienza contando la sospecha, de dónde a mí me surge la sospecha y cuál es ese primer episodio, digamos, que es el que después me termina llevando a toda una investigación, bueno, que hoy se está investigando en la justicia, ¿no? En el año 2013-2014, todos nos asombrábamos de la cantidad de bienes que tenía, digamos, que declaraban los Kirchner en sus declaraciones juradas, todo lo que se incluía ahí. Y siempre nos quedábamos con eso, uno veía y era tan abultada la cantidad de cuentas bancarias, de propiedades, la cantidad de inmuebles que tenían. Y a mí me despertó curiosidad las tres sociedades que tenían la declaración jurada de Cristina. Coma es una de las sociedades, Los Sauces la otra y Otesur. La declaración jurada decía que Cristina tenía en ese momento un paquete accionario en Otesur de 9 millones, casi 9 millones y medio de pesos. También la misma declaración jurada decía que se debía a sí misma esa sociedad. Y a mí eso me empezó a hacer un poco de ruido, ¿no? Y por eso el libro empieza contando que ahí se genera la sospecha, porque la sospecha me lleva a ir a mirar qué pasaba con esa sociedad. Yo digo, una sociedad de 9 millones y medio de pesos, mi curiosidad fue saber, bueno, quiénes eran los socios, a qué se dedicaba, si esos 9 millones y medio eran el 10% o el 100% de la sociedad. Entonces vamos a la inspección de personas jurídicas, la IGJ. La IGJ que ha sido sin duda una cueva de ladrones durante todo este tiempo, donde existió un cepo informativo para que no se pudiera ahí averiguar nada. Ya nos había pasado antes con las sociedades de Amado Vudú. Bueno, y ahí decía y explicaba los motivos por los cuales se le había ocurrido hacer un libro, ¿no es cierto? Está bien, es comprensible y está bien, ¿no? En definitiva, ¿no? Como uno
Yo a veces digo, ¿qué se me ocurriría para escribir un libro, ¿no? ¿Cómo surge eso? ¿Cuál ¿no? sería su tema? Claro, ¿cómo sería el tema, no? Yo creo que también tiene que ver con las posibilidades de poder escribir y decir lo que uno quiere. Usted sabe perfectamente que no todos están habilitados para decir y manifestar lo que sienten en cada momento. Hay que tener recursos, contactos, fuentes, muchas fuentes de información para escribir un libro como este, y me imagino que habrá un trabajo de investigación lo suficientemente profundo como para comprobar la veracidad de esa fuente. Ella manifestó que tenía certeza y también tenía hipótesis, pero está bien, digamos... ¿Podemos escribir un libro con hipótesis? Sí, ¿no? Se puede. Parece. Se puede. Bueno, ella lo dijo así. Es una investigación, ¿no? No es una novela. Bueno, a ver, indefectiblemente uno no puede dejar de circular por un terreno político cuando se habla de una persona como Stolbizer, que dice, algunos dicen que gracias a Stolbizer hoy el propio Mauricio Macri es presidente, porque ese porcentaje de votos que obtuvo Stolbizer en el balotaje, después ¿a quién votó? ¿A Macri o al kirchnerismo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero bueno, esto es algo, hoy por hoy no se sabe qué va a hacer Stolbizer. Vio que dicen que tiene arreglos o pactos de ir con el masismo, otros dicen que va a ir que tiene una muy buena relación con María Eugenia Vidal, otros dicen que va a ir sola. Es una gran incógnita. Qué complejo esto de la ética, ¿no? Qué complejo de la ética y la moral, dónde uno va o dónde uno no va. Pero lo concreto y lo que queda claro es que si hay alguien que tenía que estar presente y tener protagonismo en este libro, eran los Kirchner, tanto Cristina Kirchner como sus hijos. Cristina, bueno, pero en definitiva ella manifiesta que los protagonistas son el fallecido Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina de Kirchner, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que ronda todo esto, ¿no? Que podríamos terminar cerrando que mientras todo esto sucedía, el expresidente se estaba presentando en tribunales a declarar, y más allá de sus declaraciones que fueron indudablemente políticas, porque es una política declarando y es una política respondiendo, cuando se producen los enfrentamientos baja del auto y defiende precisamente a los militantes que estaban acompañándolo. Esa era la polémica. ¿Qué es lo que hace definitivamente, ni más ni menos, que los políticos sean recordados o no en la memoria? Eso era un poco lo que le preguntó Pablo Pleticha y que respondió la ministra de Seguridad en el bloque anterior y que nosotros lo mostramos. Pero bueno, hablaron de los Kirchner y tanto de Cristina como de Néstor, y esto decía Margarita Stolbizer. La lucha contra la corrupción no puede ser una investigación sobre el pasado, tiene que ser sobre todo un compromiso hacia el futuro. Y yo creo, lo he repetido muchas veces, que así como los argentinos alguna vez dijimos nunca más las dictaduras militares que interrumpan la estabilidad constitucional y violen los derechos humanos, de la misma manera debemos decir nunca más a la corrupción. Logró instalar una verdad sobre sí mismos que no se compadecía con la realidad, pero que aún hoy todavía hay muchos que siguen creyendo en ese relato, y esas son las cosas que tenemos que admitir. Esa eficacia comunicacional que a mi juicio se inicia incluso en el momento de la muerte de Néstor Kirchner. Cuando Cristina asume ese luto que ni siquiera las sociedades más retrógradas y atrasadas, las mujeres usan luto por 4 años, ¿no? Pero bueno, eso formaba parte del relato. Eso conjuntamente con aquel discurso que ella da después de la muerte de Néstor, donde dice me voy a hacer cargo de los 40 millones, se hizo cargo de los 40 millones y de todos los negocios de Néstor. Y esto es lo otro que también quiero contar. Porque puede aparecer como duro que yo hable de una persona, ayer se cumplió un aniversario de la muerte, pero mi acusación va particularmente hacia el sistema institucionalizado de corrupción, pero hacia los líderes de la corrupción. Porque también hay que saber que no debemos caer en las trampas de la generalización. En estos momentos se usa mucho eso. Todos somos iguales, todos los políticos son corruptos. Y nosotros tenemos la obligación de demostrar que se puede y se debe hacer política y gestionar y gobernar honestamente. Esta gente no lo hizo y construyeron ese relato mentiroso sobre sí mismos
Y por eso es que lo hago con la crudeza de tener que decir las cosas que digo, aún del muerto del que se cumplió ayer el aniversario. No lo digo como una falta de respeto, sino porque estas cosas tan duras y tan crudas que nos ocurrieron son las que nos tienen que servir, como dije al comienzo, para zamarrearnos un poco. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, ahí ya se veía un poco lo que tenía que ver con lo que sucedía en Morón, pero siguen sucediendo algunas cosas en los demás distritos. Y en este caso en San Martín, en donde hubo todo un proceso, un plan que tiene que ver con la documentación. Antes de ir al tema de San Martín, yo quiero decir algo que es referido a la documentación. No se sabe bien qué pasó en 3 de febrero con el centro de documentación, ese que quedaba ahí sobre la avenida San Martín. Creo que hay un diputado provincial que ya hizo una presentación en función de saber qué es lo que está sucediendo. Algunos dicen desde el municipio que estos centros de documentación están funcionando dentro de los SCAP, estos centros de atención al vecino que tiene la nueva gestión de Valenzuela. Lo concreto es que no se sabe, ese lugar, que era un lugar en donde uno iba a hacer el trámite de documentación sobre la avenida San Martín, ya no está, hay una concesionaria de autos y vaya uno a saber, esto es un dato. Pero en San Martín sí, y la que va a explicar qué es lo que pasó en San Martín es Gabriela, ¿no? Sí, señor Correa. Por lo pronto esto de los centros de atención al vecino parece que va replicando, ¿no? Como que es una nueva forma de... Bueno, sí, de eso hablaron los intendentes, ¿no? Sí, la vez pasada, porque nosotros lo conocemos acá en San Martín en primera instancia. Sí, en Morón también. Tienen distintos nombres, pero es un poco... Pero es la forma de descentralizar la municipalidad. No está mal si funciona bien eso, ¿eh? Exactamente, porque precisamente de esto vamos a hablar. Cuando las cosas no están descentralizadas, trámites tan sencillos como anotar a un hijo, para muchas familias puede ser un problema. Puede ser un problema por el traslado, puede ser un problema por diversas situaciones, diversas limitaciones o diversas problemáticas que se están atravesando en ese momento. Las familias atraviesan estos momentos y esto va quedando pendiente. Y es increíble creer que en esta época y en este momento, digamos, que haya gente que no tiene su documentación. No tiene su documento. Y no tener tu documento significa que podés tener un nombre, pero básicamente no existís. Claro. No votás. No votás, no servís para nada. O sea, las escuelas tienen la obligación de aceptar a los niños sin documentos, van terminando los distintos periodos, pero llegan a un momento en el cual ya no pueden seguir sus documentos. Son padres, son madres y no tienen documento, por lo cual anotar a sus hijos es una dificultad. Lo que veíamos fuera de, o sea, en lo que tiene que ver con la edición, a mí me sorprendió mucho los testimonios de los chicos, digamos, porque son chicos grandes ya de edad, digamos. Son adultos. ¿Por qué? Porque todo el proceso de mayor de 13 años es un proceso que se judicializa. Un juez es el que le da a ese chico, le otorga su documento. Un proceso judicial es largo y es desgastante. Entonces, esto es lo que hace que, en este caso, la Municipalidad de San Martín haya tomado este tema en sus manos y haya decidido iniciar este proceso que es tan engorroso para los chicos, que vamos a escuchar los testimonios. Hay mucho agradecimiento a la doctora, ¿no? La doctora se jubiló hace unos meses. Nosotros, a través de nuestra organización, llevamos también 3 procedimientos para pedir documentación. ¿Cómo se llama la doctora? Mallorca, creo que era la apellido. Una señora siempre acompañando, porque esto tiene muchas trabas, pero ella fue y obtuvo los primeros 50 documentos. Un notición. Vamos, veamos la nota entonces. Bueno, contanos tu nombre primero. Marcelo Damián Arias. Marcelo, ¿cómo fue hacer el trámite acá en el municipio? Y fue muy duro, muchos años, millones de cosas, siempre una traba, pasaba una cosa, otra, siempre íbamos a tal lado. Y nada,
millones de cosas. No sé cómo explicarlo, porque no sé. Así que, nada, lo único que le quiero decir a la doctora que gracias, me cambió la vida realmente, porque yo tengo 2 nenes, no me podía poner la identidad a mis nenes tampoco, ni yo no podía tener un trabajo en blanco, no podía tener registro, no podía tener el coche ni la moto a mi nombre ni nada. No podía hacer nada, prácticamente era nadie, ¿no? El único laburo que podía agarrar era changa solamente y nada más, ¿entiendes? Y nada, le debo todo, Dios, la verdad le debo todo. ¿Por qué no tenías DNI? No, mis papás nunca me lo hicieron y yo ni lo sabía que tenía documento. Después, cuando cumplí 17 años, me di cuenta que no tenía y un amigo me trajo acá y me dijo que venga, que venga para acá, me trajo acá y hablé con la doctora Magnano ahí y ahí me tomó el caso y nada, hasta el día de hoy, hace poco me lo dieron, ya tengo, gracias a Dios, tengo todo, así que no sé qué. ¿Te cambió la vida? Sí, de verdad, la verdad que sí, si no, no estaría acá. Y contame, ¿cómo fue hacer el trámite acá? ¿O ya lo habías intentado en otros lados? Sí, yo ya lo había hecho por colegio de abogados, pero te dan mucha vuelta, tenía que levantar temprano para venir a buscar un turno, nunca te lo daban, volvía de vuelta y así. Y ya esperanza, tío, la verdad ya no tenía esperanza de nada. La doctora Magnano siempre me decía, tenés fuerza, que hay un montón de gente que está como vos. No es que las trabas te las ponemos a vos, sino que a todos vamos a tal lado y siempre nos ponen una traba, ¿entendés? Y yo trataba de entender, pero, viste, uno cabeza dura y no quería entender. Pero yo dije, bueno, estuve muchos años sin documento, ¿entendés? ¿Qué me va a hacer un año más, esperar 2 años más, ¿entendés? Pasa que yo pensaba, digo, bueno, tener el documento me lo hacen un día para el otro, ¿entendés? Y yo veo a mis amigos que por ahí pierden el documento y no se lo hacen, andan así. Yo decía, ¿sabes cómo desearía tener el documento? No tienen la misma edad que yo, no tienen registro, ¿entendés? Lo paran, le secuestran la moto, el coche, lo que sea, ¿entendés? Y nada, tío, la verdad, fui apenas me lo dieron, a la semana fui y me hice el registro, lo primero que quería. Y nada, también no podía viajar, como decía el otro pie, que no podés viajar, no podés hacer nada, porque yo quería viajar y tenía miedo que me pase algo en el camino o lo que sea, y, ¿entendés? Y gracias a Dios nunca tuve antecedentes ni nada, ¿entendés? Estuve en la calle siempre, pero nunca nada, gracias a Dios. Y le debo un montón a la doctora Magnano por hacerme el documento. Muy bien, muchas gracias. Y va ocurriendo como muchas cosas de las que hacemos desde el gobierno municipal, va ocurriendo en silencio, diariamente, con una sumatoria de esfuerzos y de trabajos, pero el motivo es suficientemente importante como para este encuentro que queremos propiciar hoy, de todos los que hasta aquí han logrado llegar al cumplir el objetivo, digamos, ¿no? Porque es una tramitación que lleva un tiempo y que en general los vecinos, cuando lo tienen que hacer por su propia cuenta, se desaniman y además no lo terminan porque la tramitación ocurre en la ciudad de La Plata, eso es lejos, implica dinero, bueno, y acá es una tramitación absolutamente gratuita y bueno, la verdad que por eso queríamos encontrarnos para celebrar estos 50 primeros casos. Bloque final de este Aciertos y Errores que ha tenido de todo, pero como le decíamos al comienzo, este es un bloque histórico. ¿Y por qué histórico? Porque hay mucha obra o mucha intención de obra en todo lo que tiene que ver con esta zona, ¿no es cierto? Ya se empiezan a ver ahí en la Ruta 8 los laburos que se llevan adelante, una Ruta 8 que ha sido históricamente un lugar conflictivo, emblemático, porque que se iba a ensanchar, que iba a estar más linda y siempre parece que está igual, pero hay que decirlo, empezaron las obras en la parte de 3 de febrero, hay también algunas, si se quiere, no discrepancia, pero sí cuestiones medio como que incomodan un poco por parte de otros distritos en donde supuestamente en un futuro va a ir todo lo que tiene que ver con esto del Metrobús y la Ruta 8, pero ya le pusieron los carteles que ya comenzamos, ¿no es cierto? Comenzaron en otro distrito, pero los carteles de anuncio están en otro que supuestamente por ahora dicen que
va a ser la obra, pero no tan rápido como en 3 de febrero. Y como este bloque era histórico, lo que le queríamos mostrar era lo que se decía, o lo que decía algún que otro ministro emblemático también, ni más ni menos que Julio De Vido, hace un par de años atrás, referido a la Ruta 8. Es un plan de obras de acción inmediata que prioriza ni más ni menos que el uso de mano de obra intensiva para desarrollar un fuerte impacto en la economía local, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Producto de administrar los recursos de todos y administrarlos con justicia y fundamentalmente de permearlos en el territorio. Por eso están ustedes hoy acá, que son los intendentes, son la última instancia del Estado en el territorio. Nosotros creemos firmemente en la fuerza que tiene el territorio y quienes conducen territorialmente a la Argentina, que son los municipios, los intendentes, para dar respuestas inmediatas a la problemática de los vecinos. Ministro, una consulta en San Martín, que la gente quiere saber, la Ruta 8, ¿tienen planeado terminar con la obra? Estamos trabajando, es una obra muy compleja, de vieja data, de muy vieja data, con algunas complejidades desde el punto de vista de infraestructura, pero la idea es llevarlo adelante. Gracias. Señor.